buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Como siempre, es un placer saludarlos este miércoles lluvioso con un programa internacional muy rico, muy variado. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, y como siempre es un placer compartir este espacio con Laura Barrera. Encantada, Rafa. Y Karen Rivera. Muy buenas noches. Un programa muy rico, y vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que está pasando en China, vamos a platicar de lo que está pasando en Venezuela, vamos a platicar cosas muy amables como lo que está pasando en Austria, la ópera de Giuseppe Verdi, que se presentará con una escenografía maravillosa, ya la verán más adelante. Y vamos a tener diáspora cultural. Efectivamente, vamos a conocer a un empresario que creó una galería, abrió una galería en Londres. ¿Quién imaginaría que se puede hacer esto así de me voy a Londres y abro mi galería? Pues él lo logró, y sin tener realmente recursos muy elevados o recursos propios. Y antes de empezar a recorrer el mundo, vamos a platicar de animación, dibujos animados, un evento que sucede aquí, en la Ciudad de México. Animación y literatura se unen en el proyecto Ruleta de Letras, una serie de 13 capítulos que busca incentivar el hábito de la lectura en el público infantil. Lo que más destaca de este proyecto es que une a Capital 21, una televisora pública, con Editorial Porrúa. El acuerdo con Editorial Porrúa era tomar los libros ejemplares de la colección Gusano de Luz, que son autores básicamente mexicanos, es muy importante señalarlo. Nosotros adaptamos las historias, tanto en texto como en narrativa visual, a partir de el arte que generó Porrúa para cada libro. Nosotros desarrollamos ya una labor de animación. Cada cápsula tiene 2 minutos y medio de duración, y los libros adaptados son Santiago y el talismán de luz, Un viaje inesperado y los sueños de Luna, de Rosana Curiel de Fosé, 500 años después, de M.B. Brosón, Se vende burro y El pájaro de madera, de Cristina Pacheco, El brebaje de Pánfilo, de Judy Goldman, Marisol, de Lorena Pérez Jácome, Tocando el universo, de Irene Spamer, El monstruo que tú quieras ser, de Adriana Zabúgal, La ciudad bajo la ciudad, de Mauricio Vega Vivas, El salto de los duendes, de Luis Antonio Rincón García, y El fabricante de estrellas, de Alejandro Alonso. Pensar en que estén las cápsulas de estas historias en televisión a nivel nacional, pues bueno, es de verdad, para mí es una cosa muy emocionante, es muy honroso, y me siento pues muy agradecida. Su exhibición no solo se limitará a la televisión. Desde el principio se pensó que también tendrían salida por las redes sociales, lugar donde ahora se concentra la mayor parte del público juvenil. Celebro el hecho de que Capital 21 y Grupo Porrúa, y por supuesto el grupo de autores que participan en ese editorial, hagan este esfuerzo común para ofrecer contenidos pensados por y para un público mexicano, justo porque de esta manera fortalecen los referentes que nos dan cohesión como pueblo y vigor como país. Esperan que esta sea solo la primera temporada de muchas más. Noticias 22, Julio López. Llegó el momento de... Bueno, pues una gran idea para que los chicos empiecen a adentrarse a la literatura. Al final de cuentas, el lenguaje, las palabras también son imágenes, entonces se crea ahí una relación muy interesante. Y estaremos pendientes de esta ruleta de letras que se estrenará próximamente, y que padrísimas animaciones en 2D, sí, y que tienen una manera bastante atractiva, dinámica, divertida de acercar a los más pequeños a la literatura. Y lo bien refieres, Laura, cuando hablas de imagen, también es detonar la imaginación que tiene ya encerrada la literatura a partir de este universo audiovisual. Y en otros temas, George Kaplan no solo es el nombre de un misterioso personaje ficticio. Y esto ha sido llevado al cine por Alfred Hitchcock, pero también es una alegoría, Karen. Sí, que bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta puesta en escena. George Kaplan, adaptada por el dramaturgo francés Frédéric Sontag, llega al Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, bajo la dirección de la yucateca Raquel Araujo. La adaptación está cimentada en el personaje ficticio que nace de la película North by Northwest, de 1959, dirigida por Alfred Hitchcock. El proyecto tiene una envolvente presentación al estilo italiano, donde los conflictos entre personajes crean una atmósfera visible desde 3 puntos clave del escenario. Lo
lo que estamos tratando de construir en la puesta en escena es momentos donde están los actores interpretando los personajes dentro de un cubo, están como en una especie de pecera, como contenidos, como atrapados los personajes, y hay momentos donde nos revelan su sentir o hacen comentarios gestuales hacia el lado, digamos, a una de las tres bandas con los espectadores. A mí me gusta mucho porque es como una caja, como un espacio de juego donde ocurre la ficción y donde los personajes que han construido los actores se relacionan tanto con el interior del espacio de la ficción como el exterior al ojo del espectador, casi como un guiño, casi como un close-up. La obra consta de 3 episodios independientes que, a su vez, están conectados por el extraño nombre de George Kaplan. El espectador creará vínculos con los personajes ante situaciones misteriosas y de gran intensidad. El reto de los personajes es grande porque el autor pide diferentes edades en los 3 episodios. Entonces, cuando comenzó la producción para el Drama Fest, hicimos un casting y llegaron varios actores que configuraron la primera versión de la puesta. El vínculo que hemos tenido Teatro de la Rendija desde Yucatán con Drama Fest, que tiene su base aquí en la Ciudad de México, ha sido sumamente fructífera. Yo creo que es uno de los festivales que tienen esta capacidad de crear vínculos no solamente al exterior, con el extranjero, sino también al interior del país. Es una comedia de espionaje, como diría Frederick Sontag, y yo creo que la reflexión sobre la democracia, sobre cómo nos podemos organizar, sobre qué pasa con nosotros como ciudadanos ante el poder, es algo que es muy importante para reflexionar en estos días, y les aseguro que si vienen a ver George Kaplan van a tener mucho para conversar después al salir del teatro en una cena muy rica en esta maravillosa Ciudad de México. George Kaplan se estará presentando del 2 al 25 de agosto, de martes a jueves a las 20 horas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues suena interesante, se ve interesante, atractiva esta puesta en escena en un cubo que quizá nos invita a una observación mucho más íntima, además que es un teatro pequeño, está uno muy cerca de los actores, los puede sentir su pulsión, su latido, y yo creo que estos espacios nos permiten una experiencia distinta. Además, pensando en que es hablando de la imaginación, este personaje que forzosamente te lo tienes que imaginar porque no está precisamente representado, sino a través de cada uno de los actores o a través de la empresa que presentan en esta puesta en escena, pero es interesante hablar sobre todo de la lucha de poder, de la justicia, de cómo los jóvenes ahora motivan a las masas a pelear en contra de las injusticias. Un teatro isabelino, íntimo, muy interesante, que darse una vuelta y ver qué tanto somos nosotros, George Kaplan. Y siguen saliendo a la luz nuevos hallazgos ahora sobre el trabajo de Manuel Ramos. Pionero del fotoperiodismo en nuestro país, colaborador de publicaciones como El Mundo Ilustrado, El Fígaro y Excelsior, Manuel Ramos es uno de los autores visuales más relevantes de las primeras décadas del siglo pasado. Manuel Ramos fue un fotoperiodista en la Revolución Mexicana y después lo contrataron para hacer registro de monumentos después de la Revolución, ¿no? Ya que estaba todo hecho trizas. Entonces fue como para hacer registro del patrimonio mexicano post-revolución, y a la vez de que estaba haciendo este registro empezó la Guerra Cristera y él era profundamente cristero. Entonces tiene todos estos registros en material 9.5 milímetros, que es el primer material fílmico amateur. Ramos emerge de la penumbra del siglo XIX y se inserta en el primer tercio del siglo XX, y ahora, gracias a la labor del Archivo Ramos y la Cineteca Nacional, se han hecho públicas por primera vez las vistas por él tomadas. Son 200 minutos, que eso no sé si ya lo tocaron, pero son 200 minutos, me parece que es muy importante. Es todo el material que tenía el autor. El autor realmente era fotógrafo y entonces es un hallazgo especial haber encontrado estos materiales fílmicos dentro del archivo. Su archivo conserva una extraordinaria documentación visual sobre la arquitectura novohispana, civil y religiosa,
que desde fines de los años 20 comenzó a ser asediada y demolida por el empuje de la modernidad. Y yo sí quisiera recalcar el papel súper importante de la Cineteca, porque además es el único lugar donde tiene los equipos para poderlo digitalizar, si no ni siquiera se podrían ver. Los podríamos ver nada más así a contraluz y imaginarnos más o menos qué tienen, pero es muy difícil verlos así. Entonces, bueno, se pudieron digitalizar. Sí estaba en mal estado, pero pudo haber estado peor. Siempre pueden estar peor las cosas. Pero para tener más de 100 años guardados, estaban en buenas condiciones, solo tenían algunos óxido o presencia de hongos, ¿no? Que eso se puede quitar, ¿no? Se hace la restauración física y es posible removerlos, ¿no? Y también pues suciedad adherida y tal, pero más allá de eso la imagen permanecía muy bien. Pero además están a disposición de la investigación, o sea, la gente puede venir a la Cineteca a revisarlos y eso me parece que es algo muy, muy importante para la divulgación del contenido de este material. En una función especial, la Cineteca Nacional exhibió por vez primera los registros fílmicos de Manuel Ramos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues mira, la propuesta, Rafael, ahí está. Y queremos hacer una invitación. Antes de la pausa les comentamos que durante 2 días se ha llevado a cabo el Foro Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana en el Museo Memoria y Tolerancia. Con la participación de creadores populares, funcionarios y especialistas en materia cultural y legislativa, el encuentro coordinado por Chimali, Centro de Estudios y Derechos Culturales, contó con la participación del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, quien hizo un llamado al Poder Ejecutivo para modificar y armonizar nuevas políticas públicas que sanen la deuda histórica con las comunidades indígenas. Y por supuesto, esto va a seguir, van a continuar estas jornadas y nosotros estaremos dando cuenta de las mismas. Por lo pronto, una brevísima pausa. Continuamos en Noticias 22 y esta noche Edgardo Bermejo nos lleva a visitar una galería situada en el corazón de Londres y que es dirigida por uno de nuestros compatriotas, Rafael. Digno representante de la diáspora cultural mexicana. Bueno, sí, si a uno le dijeran, ¿sabes qué? Sin tener grandes recursos, puedes ir a Londres y montas tu galería de arte, en gran medida arte contemporáneo. Uno diría, no, esto no es posible. Bueno, sí es posible. Y esta es la historia que nos comparte Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. Gracias, Laura. Suena imposible esto, ¿no? Suena a una hazaña. La diáspora cultural a veces adquiere ciertos tonos épicos y hazaña. Y esta historia de esta semana es una de ellas. Javier Calderón es un mexicano que nació en 1977 en la Ciudad de México. En 2004 se mudó al Reino Unido. Es un curador, un galerista y un gestor cultural independiente. Y es un representante muy digno de la diáspora cultural mexicana. Lo es además porque no solo tiene la galería, sino que se ha dedicado a construir puentes entre las comunidades artísticas de México y del Reino Unido a lo largo de estos años, y es un gestor cultural de primer nivel. Y esta hazaña de tener una galería en pleno centro de Londres, sin más recursos que los que ha obtenido de la propia ciudad de Londres o bien del England Arts Council, del Consejo de las Artes Inglesas, es lo que ha permitido que tenga este espacio. Se encuentra en una calle en Charlton Street, cerca de King's Cross, en la estación del metro King's Cross, en el pleno centro de la ciudad. Digamos, es un barrio antiguo, pero que ahora mismo ahí se han establecido compañías globales como Yahoo, Google, Universal Music. También está muy cerca de su galería la librería británica de British Library, la Universidad de Londres, USL. De modo que el espacio está en un lugar muy privilegiado, ¿no? Y hay que imaginar que Londres es una de las capitales mundiales del arte y la cultura. Tiene algunos de los museos con más visitantes del mundo, algunas de las galerías más prestigiadas del mundo. Tiene la Feria de Arte de Friends, que es una de las más importantes del planeta. Y en este contexto de alta competencia y alta exigencia, que un mexicano
que por lo demás no es alguien que tuviese recursos o que recibiese la herencia de sus padres, sino que con muchísimos sacrificios ha logrado establecer un espacio para México y para el Reino Unido, es de verdad notable. Charlton Gallery es un espacio muy pequeño, pero que tiene la capacidad, vamos a ver imágenes ahora mismo, que tiene la capacidad de contraerse, expandirse, adaptarse, cambia de color, quita las ventanas. Es una suerte de, él es Javier Calderón, que tiene la capacidad de modificarse a cada exhibición y como si fuese un organismo vivo. Es un espacio dedicado principalmente a exposiciones de artistas emergentes británicos, pero también de artistas mexicanos. Ha trabajado, por ejemplo, con el colectivo Bikini Wax o con el colectivo de artistas Obrera Centro. Ha tenido exposiciones individuales ya de artistas más establecidos como Joshua Ocon, entonces no es un espacio menor. Y también ha exhibido ahí Mónica Mayer, dos mexicanas ya desaparecidas, ya fallecidas, Sara Minter y Paula Weiss, han tenido exposiciones ahí. En ese espacio que es un poco, decía yo, está abierto fundamentalmente a los nuevos medios, es decir, videoarte, arte sonoro, instalación, pero también es un lugar donde hay conferencias, presentaciones de libros, y todo esto, decía yo, con el esfuerzo de un mexicano, y ya contaremos un poco más de él, que llegó con sus dos manos a ganarse la vida a Londres en 2004. Ahora, vemos ahí lo que hacen en este espacio. También veía yo que él da pláticas y presenta obras fuera de la propia galería. Entonces tiene también esta posibilidad y esta iniciativa de llevar los trabajos de los artistas que manejan, que pertenecen a la galería, a otros espacios, no solamente a la Charlton Gallery. Así es un curador muy preocupado por el tema del espacio público, de la reinvención del espacio público para el arte, pero también no solo se limita a lo que ocurre dentro de su galería, sino que ha establecido puentes y ha hecho muchas acciones en México. Justamente yo lo conocí en 2015, en el marco del Año 2 del Reino Unido y México, porque se le ocurrió nada menos que convencer a la casa de subastas Mortons de una cosa totalmente inédita, de subastar obra de 12 artistas británicos emergentes que vinieron a México, trajeron su obra Morton, se subastaron. Tras la subasta, las obras se presentaron en 2 estaciones del metro, en Polanco, en Barranca el Muerto, y también en ese mismo año organizó, junto con el British Council, junto con la Universidad del Claustro de Sor Juana, una exposición de videoarte británico. Entre otros estaba representada Elizabeth Price, que es una muy establecida premio Turner del Reino Unido. Un año antes de que creara la galería, él, este chico que te digo que es un gestor extraordinario, consiguió nada menos que la ciudad de Londres le prestara uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Luxor Tower, que está a las orillas del Támesis. Y ahí organizó una gran exposición con Tania Candani, entre otros artistas, y justamente eso fue en 2014, y la Embajada de México aprovechó esta oportunidad para ahí mismo lanzar públicamente el programa de lo que habría de ser el Año Dual de México en el Reino Unido. De modo que ha trabajado también muy de cerca de la Embajada de México. Los artistas británicos, gracias a él, han recibido apoyos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De modo que es un gestor nato, es un auténtico agregado cultural independiente del siglo XXI, representándonos en el corazón cultural del mundo que es Londres, ¿no? Ahora, dices, es independiente, ha recibido apoyos institucionales. Yo creo que esto también es inspirador para otros gestores culturales que digan, bueno, no tengo personalmente los recursos para hacerlo. Sin embargo, el acudir a las instituciones, uno diría, ¿cómo me van a hacer caso en una institución del Reino Unido? Bueno, pues sí ocurre, porque sí hay programas. Tú nos los has mostrado desde tu trabajo durante tantos años en British Council, como hay apoyo y hay trabajo en conjunto con países como México, en el caso del Reino Unido. Yo creo que acudir, ¿no? Eso sería, yo creo que una iniciativa que habría que tener un gestor cultural, acudir a todas las instituciones que uno pueda imaginar, porque hay algunas que a veces uno no sabe que otorgan recursos para ciertos proyectos, ¿no? Y Javier Calderón es, decía yo, un gestor cultural nato. Además, su historia es muy curiosa. Él llegó primero a Liverpool, él es un autodidacta básicamente,
pero en Liverpool, que llegó en 2004, estudió algunos años historia del arte y donde más se desarrolló los años previos a su lanzamiento como promotor cultural es que trabajó para varios de los principales museos del Reino Unido, para la Tate Modern, para el British Museum, para la Royal Academy, desarrollando las aplicaciones audiovisuales y las guías audiovisuales para las visitas, de modo que desde esa perspectiva, desde lo multimedial, se acercó a los museos y desde ahí construyó su plataforma de redes y de conocimiento del sector cultural británico para lanzarse en 2015 a tener su propia galería. Entonces, pues es un ejemplo, decía yo, muy notable y yo diría que es uno de los frutos que arrojó el Año Dual del Reino Unido y México y que siguen dando resultados, ¿no? Javier Calderón, Charlton Gallery, allá en un barrio que además hace mucho trabajo él de barrio, con la comunidad en esta zona central de Londres. Pues habría que ir, ¿no, Rafa? Karen. Gracias por traerlo a cuento, mi estimado Edgardo, porque sí, dan ganas no solo de darse una vuelta a Londres, sino de arriesgarlo todo, como lo hizo este artista mexicano, para estar hoy posicionado como una de las galerías, como dices, en uno de los centros neurálgicos del arte y la cultura en el mundo. Muchas gracias, Edgardo. Gracias a ustedes. Y precisamente como Javier Calderón, hay más mexicanos que triunfan alrededor del mundo, entre ellos Guillermo del Toro. Ha triunfado del todo, Guillermo del Toro. Pero por supuesto, vamos a hacer nuestro recorrido por el mundo. A sus 54 años, el director, productor y guionista mexicano Guillermo del Toro develará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles el próximo 6 de agosto. Después de una gran trayectoria que sigue edificando y de poner en alto el nombre de México a nivel mundial, Del Toro se convierte en el primer cineasta mexicano del grupo Los Tres Amigos en obtener el reconocimiento. Fue seleccionado desde el 2017, después del estreno de The Shape of Water, producción que lo llevó a ganar el premio Oscar a Mejor Director en 2018. Las compañías y grupos artísticos de México que participaron en el 42º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro obtuvieron un rotundo éxito entre la crítica y el público. Del 4 al 28 de julio, más de 55,000 personas disfrutaron de las obras presentadas por 16 compañías nacionales en una veintena de espacios de la ciudad manchega de Almagro, que se transformó en el Centro Mundial del Teatro Barroco. Algunas de ellas fueron la Compañía Nacional de Teatro, que llevó a escena las obras El perro del hortelano, La lengua en pedazos y Solo vinimos a soñar. La Escuela Nacional de Arte Teatral también se hizo presente con la obra Los Locos de Valencia y los grupos La Quinta Teatro y Al Rescate con el montaje La Gran Lucha del Mundo. Además, el director de escena mexicano Luis de Tavira fue galardonado con la Berenjena de Plata por su contribución a la difusión del Siglo de Oro español. El meteorólogo americano y columnista del Wall Street Journal, Eric Holthaus, advierte que las altas temperaturas en Europa provocadas por una gran ola de calor ocasionarán el derretimiento de 40,000 millones de toneladas de hielo en Groenlandia y, en consecuencia, una elevación exagerada del nivel del mar. Países como Francia, España y Portugal han llegado a los 40 grados centígrados y se corre el riesgo de padecer agotamientos, calambres o incluso la muerte. Desde 2002, hemos sido testigos de los veranos más calurosos que se han registrado en Europa, razón por la que la comunidad científica se encuentra alarmada. El escritor mexicano Juan Villoro ha sido reconocido por la Federación de Gremios de Editores de España con el Premio Liber 2019 al autor hispanoamericano más destacado. Los editores peninsulares han reconocido la capacidad de Villoro para abarcar diferentes géneros y personificar la comunidad de intereses lingüísticos y culturales de las dos orillas del Atlántico. El autor de El Testigo recibirá el galardón el 10 de octubre en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid, en el marco de la 37ª Feria Internacional del Libro de España. Y a propósito del premio Liber que recibirá el 10 de octubre Juan Villoro, tuve la oportunidad de platicar hoy con él y mañana les presentaremos la entrevista. Vamos a continuar en este contexto internacional y nos vamos a Austria, porque el escenario flotante del Festival de Bregenz acoge por primera vez en sus 73 años de historia la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Hablamos de esto con nuestra compañera del canal Deutsche Welle, María Luz Morialeda. María Luz, qué gusto saludarte. ¿Cómo es esta nueva versión de Rigoletto?
¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Buenas noches, un gusto saludarles. Esta ópera es todo un drama de pasión, engaño y venganza, pero esta vez está llena de elementos circenses con malabaristas y acrobacias sobre la cabeza de Rigoletto, que ven aquí a mis espaldas, el bufón jorobado en una corte corrupta, una cabeza que además mide sobre este escenario nada más y nada menos que 13 metros de altura. Además, su director escénico, el alemán Philipp Stolz, explicó que es una ópera muy actual, ya que retoma el movimiento Me Too al tratar del abuso de poder de un hombre, el duque de Mantua, que se acoge al derecho de pernada, por lo que reclama sexualmente a todas las mujeres de su entorno. Esta adaptación es además todo un reto muy original sobre el agua, ya que cada una de las partes de esta ópera se han estructurado como si fuesen pequeños aperitivos. Maravillosas imágenes. María Luz, ¿qué nos puedes contar de este escenario tan idílico? A orillas del lago Constanza se encuentra el escenario más grande del mundo, levantado sobre el agua, donde cada verano, como marca la tradición desde 1946, se representan durante 4 semanas óperas de primera categoría bajo un cielo estrellado en un anfiteatro para 7.000 personas. Además, hay que decir que este escenario sobre un lago genera muchas complicaciones técnicas porque el nivel del agua varía extremadamente y el oleaje y el viento crean muchos problemas técnicos. Por tanto, cada día es un reto para los profesionales que vigilan que este escenario flotante funcione a la perfección a nivel escénico y a nivel técnico. El festival termina el próximo 27 de agosto, pero eso sí, los boletos se venden a la velocidad de la luz. El 90% de ellos ya tiene dueño. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, disfruten del programa. Bueno, qué envidia estar presente. María Luz, muchísimas gracias por esta información. Rafael, Laura, qué ganas de estar ahí. No, y espectacular escenario, y además Rigoletto es una ópera bellísima, la donna è mobile qua puma vento muta d'accento di pensiero. Dicen que al momento que se estrenó, saliendo de la ópera, todo el mundo estaba tarareando ese fragmento y se lo aprendieron de inmediato, porque pues sí es muy pegajoso. Uno diría, bueno, es las óperas. Bueno, en su momento también era la música popular, ¿no? Aunque ahora se le considere culta, digamos, pero pues era la música que se escuchaba, ¿no? Era lo que estaba de moda y bueno, Verdi era un genio en toda la extensión de la palabra y este escenario se ve espectacular. Sí. Ojalá se replique, ya olvídate de que vayamos a Austria, que se replique una cuestión similar. O que por lo menos la graben, se pueda ver por internet. Estaría maravilloso que también. No es mala opción. Pues está, gracias a María Luz Moraleda y gracias también a Karen Rivera por este viaje a Austria. Y ahora nos vamos a la pausa recordándoles que al terminar Noticias 22 es día de debate, nada más que con Kimberly Armengol. Hoy trae un tema bastante interesante. Va a conversar con Sandra de Silva de la Torre y Diana Garay Viñas, que son integrantes de la Asociación de Mujeres Cinematógrafas. Bueno, yo creo que es un tema que, más allá del asunto feminista, hay una aportación muy importante de las mujeres a la cinematografía. Y es momento de reconocerlo y de debatir en torno a él, ¿no? Además, ahorita que ha estado candente el tema del futuro del cine nacional, claro. Ahí está, Debate 22, acabando este espacio. ¿Una pausa? Una pausa muy breve. Este miércoles se cumplen 100 años del nacimiento de Primo Levi, el autor turinés que hizo imborrable la memoria del Holocausto. Vamos a ver esta nota. Si comprender es imposible, conocer es necesario, sostenía Primo Levi en defensa de la memoria histórica. Y vayas y honrosas palabras hasta el último de sus días al fijar para siempre en la memoria colectiva uno de los más infames episodios de la historia de la humanidad. A un siglo de su nacimiento, su legado se eleva como un invaluable testimonio de los horrores de Auschwitz y nos recuerda la importancia de no olvidar. Nacido el 31 de julio de 1919 en Turín, Primo Levi fue descendiente de judíos piamonteses llegados desde España a la ciudad alpina en el siglo XVI. Creció en la Italia fascista de Mussolini y muy joven tuvo que enfrentar la llegada de las primeras leyes raciales que prohibían a los hebreos acceder a la educación pública. Químico de profesión, se unió a los partisanos contra la República Fascista en 1943. Año en el que sería capturado por la milicia y enviado a un campo satélite de Auschwitz en la Polonia ocupada.
Tenía entonces 24 años. Durante 10 meses fue rehén en un campo de concentración de Monowitz, experiencia terrible que marcó su destino definitivamente hasta su muerte, acaecida en 1987. Superviviente del horror nazi y miembro activo desde la trinchera literaria de la reconstrucción de una Europa desangrada por la guerra, Primo Levi asumió un compromiso con las personas que dejó atrás: impedir que cayeran en el olvido. Dotado de un vívido talento lingüístico y una energía imaginativa multifacética, legó a la posteridad una memoria imborrable sobre el Holocausto y sus consecuencias humanas y culturales, contenida en 3 libros capitales: Si esto es su nombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Bueno, pues estuvo casi un año, 10 meses en cautiverio, los cuales le permitieron conocer a fondo y desde adentro el Holocausto en un sitio pues muy cercano a Auschwitz. Y lo más preocupante es que estamos hablando de 100 años de su natalicio y son temas que se mantienen vigentes, son temas que aún permean a la sociedad contemporánea, quizá ya con otros nombres. No es Auschwitz, no es estas épocas del Holocausto, sin embargo la cuestión humana, la crisis. La libertad, el ejercicio del poder, la tolerancia hacia el otro, la diferencia, son temas que siguen estando presentes, como bien dices, Rafa. Y te acordabas, Karen, también de otro libro que tiene que ver con los elementos de la tabla periódica. La tabla periódica que escribió 3 décadas después de que estuvo en cautiverio en 1975, El sistema periódico, una novela en la que relaciona a cada personaje con un elemento químico, y él decía que este libro no era necesariamente un libro que hablara de un tratado de química, sino de una historia de un oficio y de los cambios que habría tenido que enfrentar este oficio. Y a propósito de este centenario, Margot Glantz, también sefaradí, nos abrió las puertas de su casa y recuerda así a Primo Levi. Él era un químico, ¿no?, que probablemente no hubiera escrito si no hubiera pasado, no sé, es lo que imagino, si no hubiera pasado por lo que pasó, ¿no? Aunque claro, escribió poesía, escribió cuento, etcétera. Su obra fundamental, a mi modo de ver, es la trilogía sobre el Holocausto, ¿no? Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados, ¿no?, que son libros fundamentales que al principio, por ejemplo, cuando escribió Esto es un hombre, nadie se lo quería publicar porque nadie pensaba. Por un lado, no querían volver a saber nada, la gente que había sufrido no quería saber nada de eso, y por otro lado, la gente no creía que hubiera podido suceder una cosa tan terrible como la que sucedió. Y sin embargo, con el tiempo, Si esto es un hombre se ha convertido en uno de los clásicos más importantes sobre los testimonios sobre el Holocausto. Yo diría también Robert Antelme, La condición humana, que escribió también un texto muy importante. Él no era judío, estuvo en un campo de concentración, estuvo a punto de morir, fue esposo de Marguerite Duras y escribió, recién llegado del campo, al poco tiempo de llegado del campo, la condición humana, que es un libro extraordinario que se publicó también en México, que es un libro mucho menos conocido que los de Primo Levi. Imagino que porque los de Primo Levi plantean un testimonio muy sobrio y muy tremendo. Por la sobriedad misma se vuelve mucho más extraordinario todavía, porque como usted decía hace un rato hablando conmigo, no exagera, no se victimiza, aunque fue realmente una víctima, ¿no? Precisamente, ¿cómo la escritura de alguna manera liberó a Primo Levi o sanó a Primo Levi de lo que había vivido en Auschwitz? Yo creo que él nunca sanó. Él dice muy claramente en esto es un hombre, que él constantemente se despertaba en la noche como si siguiera viviendo en el campo de concentración, una experiencia que nunca iba a terminar y que yo creo que es muy importante replanteárselo, porque creo que es una experiencia que aparentemente terminó, pero que estamos reviviendo en muchísimas
regiones del mundo, ¿no? Es decir, que constantemente estamos entrando a racismos, a intolerancias, a fanatismos muy violentos que propician un fascismo, ¿no? Es decir, no se le puede llamar fascismo a todo lo que ocurre, pero tiene semejanzas muy importantes con el fascismo, ¿no? En el mundo entero. Vemos constantemente cómo tenemos, por ejemplo, el caso de Bolsonaro, que considera que los indios amazónicos no son personas y que permite que los asesinen y que quiere acabar no solo con ellos, obviamente, sino con el pulmón del mundo, que es el Amazonas, ¿no? Entonces esa es otra forma del holocausto que sigue perpetuamente, y creo que por eso es tan importante recordar a Primo Levi, ¿no? Y a muchos otros que escribieron como Primo Levi, a Paul Celan, que no estuvo en campo de concentración, pero que sufrió brutalmente los efectos del nazismo, o a otro compañero, bueno, no se conocieron en el campo, pero sí era también, sí fue habitante del campo de concentración en Birkenau también, que es Jean Améry, que se llamaba Hans Mayer, que nunca quiso volver a llamarse en alemán, porque estuvo en el campo, fue torturado y estuvo en el campo de concentración. Y Améry habla de Levi y Levi habla de Améry. Es decir, son dos personas muy diferentes. Améry nunca pudo olvidar, nunca pudo perdonar. No creo que Levi haya perdonado tampoco. Y creo que el hecho de que muy probablemente, lo más lógico, se haya suicidado, indica, como también Améry se suicidó y también se suicidó Paul Celan, indica que el estigma, la violencia, la impronta, el tatuaje que el campo dejó en ellos es imposible de erradicar, ¿no? Estaba yo leyendo que en la tumba de Primo Levi de Turín no se alude en absoluto al holocausto, más que el número que él tenía tatuado en la muñeca, ¿no? El número de prisionero que llevaba en la muñeca. Y tiene ese libro maravilloso. Bueno, La Tregua cuenta esa emigración, esa violenta diáspora del campo de concentración hacia los países de origen, de los pocos que se salvaron del holocausto. Y es muy impresionante también la Marcha de la Muerte, es terrible. Pero a mí me parece también que Los Hundidos y los Salvados, en donde trabaja esa zona gris de la que tanto ha hablado otra gran figura, que es Giorgio Agamben, que tiene también una trilogía sobre el Holocausto, lo que queda de Auschwitz, Homo Sacer, el hombre sagrado, es decir, y que tiene varios libros reflexionando sobre este tema, y que trabaja fundamentalmente, no trabaja todos los textos de Levi, pero trabaja fundamentalmente Los Hundidos y los Salvados, porque ahí Primo Levi hace un análisis de cuáles eran, no de los acontecimientos anecdóticamente, aunque hay de anécdotas, sino la filosofía, lo que él podía encontrar como una especie de residuo filosófico de lo que sucedió en el campo de concentración. Y habla de esos personajes que totalmente aniquilados que no fueron que fueron condenados a trabajos forzados y que no fueron aniquilados en las cámaras de gases, pero que fueron aniquilados totalmente como humanos, ¿no? Por ejemplo, Primo Levi cuenta que cuando los campos de concentración se liberaron, se encontraron enormes cantidades de cucharas, de tenedores, etcétera, y él dice que obligaban a los prisioneros a comer como animales, a pesar de que tenían toda la cubertería necesaria para que comieran con cubiertos, ¿no? Entonces, fueron no solo aniquilaron a las personas físicamente en los campos de concentración, sino con el hambre y con las vejaciones que los hacían convertirse en seres menos que humanos. Y eso lo trabaja muy bien en Los Hundidos y los Salvados. Es que si bien precisamente el Holocausto fue un golpe muy fuerte para la humanidad, se dedicaron a violentar lo más importante, que es la persona, el cuerpo. Claro. Bueno, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ha seguido haciendo. Se hizo en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, se hace en África constantemente, se hizo en Abu Ghraib, ¿no? En Estados Unidos. Giorgio Agamben trabaja
muy cuidadosamente los orígenes del nazismo y encuentran muchas cosas en los Estados Unidos, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora con el racismo de Trump, ¿no? Sí, es muy grave y en ese sentido pienso, y para mí es muy fundamental participar en esta conversación, porque siento que no podemos olvidar el Holocausto, no podemos olvidar las figuras como Primo Levi que hablaron de eso y que nos lo deben hacer recordar porque seguimos, aunque parezca que no, viviendo cosas no idénticas pero semejantes y corremos el riesgo de tener algo mucho más grave todavía. Qué personaje y qué reflexiones nos comparte también Margot Glantz sobre, ya lo decíamos, la actualidad y la trascendencia de alguien como fue Primo Levi en pleno siglo XXI, a 100 años de su natalicio. Y además me parece interesante, sea como tú bien decías, sefaradí o ashkenazi, no importa el origen que sea, yo creo que en el pueblo, en la cultura judía, siempre está latente el tema del Holocausto. Y creo que es algo que para quienes no somos judíos nos han legado como una reflexión que se puede aplicar absolutamente a todos los pueblos y a todas las circunstancias, como un mensaje de no más, nunca más, algo así. Y el nunca más desafortunadamente no está. Estamos viendo como en ISIS en Medio Oriente, ISIS captura a jóvenes, las tiene en campos de concentración, y esto se repite en muchos países. Hay países África, asiáticos y africanos donde desafortunadamente está ocurriendo esto. Entonces, tenemos que seguir diciendo con este ejemplo, no más, no se puede permitir esto. Y tenemos que seguir leyendo Primo Levi a 100 años de su natalicio, precisamente para detonar y desatar estas reflexiones. Porque la literatura también es otra puerta que nos puede permitir reflexionar y ser más críticos en torno a lo que se vive en las diferentes épocas. Y vamos a cambiar un poco de tema y continuando con homenajes, amigos y seguidores de Armando Vega Gil celebraron su vida y su obra en la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional se rindió homenaje a la vida y obra de Armando Vega Gil. Fue una charla en la que amigos y colegas del artista hablaron sobre su legado como músico, escritor, antropólogo y guionista, además de compartir anécdotas entre risas y nostalgia. Más que recordar o entristecernos de los trágicos acontecimientos que llevaron a la muerte de Armando, quisimos celebrar su vida, celebrar su obra, celebrar su legado, todos aquellos que lo conocimos, que nos preciamos de ser sus amigos, pero sobre todo reunir a toda la gente que de alguna manera valoró su música, valoró su obra literaria. Junto a la icónica banda de rock Botellita de Jerez, Vega Gil rompió paradigmas y estereotipos, ideando un concepto musical en el que se puso la identidad mexicana por delante, no sin sembrar siempre algo de polémica. Era un vato triste, muy inteligente, ¿no? Yo creo que a la gente inteligente le es más fácil desilusionarse. Y quizá eso, esa tristeza, ¿no? Que generalmente, por lo menos en distintas etapas de la Botellita, fue una explosión de humor, de felicidad por la lucha, por cambiar el mundo. Publicó 32 libros, entre ellos poesía, novela, cuento y sátira. Escribió guiones para televisión y cine, condujo radio y colaboró como periodista de viajes. En su última faceta fue creador de contenidos para niños, inspirado por el nacimiento de su hijo, quien se convirtió en su prioridad. Fue un hombre encantador. Era polifacético, era impresionante todo lo que hacía, era un gran músico, era un gran escritor. Tenía una pluma deliciosa, muy original, muy especial. Yo te aseguro que la gente que lo leía, si tú le enseñabas un texto de él sin su nombre, sabía que era de Armando, muy pues lleno de expresiones locales, lleno de expresiones originales. Era un hombre pues muy talentoso, era muy buen amigo además. A lo largo de la sesión se reprodujeron piezas que marcaron su carrera musical y audiovisual. Dicho audio pasó a formar parte del acervo de la Fonoteca Nacional. Noticias 22, Omar Vera.
Bueno, pues antes de la pausa nos da mucha pena informarles que ha fallecido la periodista Fátima Ibarrola, colaboradora de medios radiofónicos, televisivos, de periódicos también como Milenio, una gran compañera en Mexiquense, en Imer, y pues periodista de muchas décadas, de muchas batallas. Ella hablaba sobre cultura, sobre política, sobre todos los temas de la realidad nacional. Su familia lo anunció, ya fue confirmado por varios medios. El propio Imer ya también publicó al respecto, por eso lo anunciamos, Karen. Pues un abrazo a su familia, una lamentable pérdida. Sí. Y nosotros vamos a una breve pausa. Ya está aquí la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para hablarnos de lo que sucede en Hong Kong y en Venezuela. Está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella nos va a hablar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Hong Kong y también al interior de Venezuela con los llamados escuadrones de la muerte. Vamos con ustedes, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez y Rafael García. Visión Global. Muchas gracias, Karen, Laura. En efecto, Ileana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta para platicar. Ha sido tema de las agendas internacionales la migración y volvemos mucho la mirada a lo que está pasando, por supuesto, en nuestra frontera norte, nuestra frontera sur. ¿Qué pasa si vuelve en tercer país seguro, Guatemala? Pero es un fenómeno que se da en todo el mundo. Y esto de manera particular en China ha generado un conflicto que ya está en las calles vulnerando a la sociedad civil, al grado de que están pensando inclusive intervenir las fuerzas militares. Platícanos qué sucede en China. Bueno, la complejidad de la migración ciertamente tiene diferentes causas. En el tema de Hong Kong y China tiene una peculiaridad de un signo distintivo totalmente político, más que de una necesidad económica. Está marcado por esto, pero no es el factor. ¿Qué está pasando en Hong Kong? Bueno, primero habría que recordar que China tiene hoy día en Hong Kong un sistema, prácticamente dos entidades políticas distintas. Hong Kong, por un lado, que es herencia del Reino Unido. Hong Kong fue una colonia británica que en 1984 pasó a ser parte ya, o fue entregada por parte de los británicos a China, que la habían cedido al Reino Unido en algún momento de la historia. Pero fue cedida o regresada a China bajo un tratado que termina dentro, el plazo eran 50 años para que se reintegre en su totalidad Hong Kong a China en el sistema político que China tuviese en ese momento, ¿no? En este momento faltan 22 años para que se cumplan los 50 años de la reintegración completa de Hong Kong hacia China. En el mismo sentido está, por ejemplo, Macao, que fue también colonia, pero de Portugal. Entonces, estas dos entidades sui generis o especiales, porque no son países, como Hong Kong y Macao, guardan una situación específica respecto de China. ¿Qué injerencia tiene China respecto a estos dos territorios? La capacidad de defensa en materia de política exterior y, por supuesto, también el tema de la seguridad exterior, no interior. Hay autonomía de esas dos entidades para proteger su propio territorio. En el pasado, cada vez que se nombra un gobernante para Hong Kong, estas ternas de los posibles candidatos nacen de la comunidad de Hong Kong, que tiene ya generaciones naciendo allí con estas libertades económicas y financieras que hoy día Hong Kong tiene, diferenciadas de la China comunista. Okay. En la última candidatura de gobernantes a Hong Kong, la terna no provino de Hong Kong, fueron elegidos básicamente por China. Esto generó la llamada revolución de los paraguas, donde los hongkoneses no estaban pidiendo libertades económicas como se piden en otros territorios, estaban pidiendo realizar un derecho político como que se les permitiese nombrar a sus propios candidatos a dirigir un sistema político específico en la isla de Hong Kong. Eso no sucedió. ¿Qué fue lo que ocurrió? La candidata nació de una terna impuesta por China, que es Carrie Lam. Carrie Lam defiende los intereses chinos que no hongkoneses. Esto ha dado
que ya ha tenido un sello específico dentro incluso del propio Congreso que ella representa, donde hace un par de meses quisieron pasar una iniciativa para poder extraditar a todos los chinos que hubiesen cometido alguna clase de crimen en China y que están hoy día habitando en Hong Kong, pudiesen ser extraditados ipso facto por el mismo hecho a China. Evidentemente esto se podría prestar hacia una persecución política por parte de China de todos aquellos chinos viviendo en Hong Kong que pudieran ser retornados para ser enjuiciados. ¿Y qué clase de juicio podrían tener en China, que es un país que está acusado de reiteradas violaciones a derechos humanos o incluso la ausencia de estos? Entonces, los hongkoneses protestaron enérgicamente y vino una represión por parte primero de las fuerzas policiales de Hong Kong. Carrie Lam prometió que esa iniciativa de extradición de chinos viviendo en Hong Kong regresados a China no pasaría, desistió de ello, pero el temor que tienen los hongkoneses hoy día es que nunca hubo ningún pronunciamiento legislativo de impedir que esto pueda llegar a suceder. Lo que se puede concretar en una madrugada, sí, el Congreso vota a favor de ello y sí había una mayoría que estaba a favor de esa iniciativa de ley. Entonces, siguen las manifestaciones porque quieren que Carrie Lam asegure de manera legal que esa iniciativa de verdad no va a pasar. El problema aquí fue que como se siguen manifestando y se están dirigiendo ya a la zona donde están las oficinas del gobierno chino, porque finalmente hay una sede en Hong Kong por parte de China, hubo un acordonamiento por ciertas fuerzas que no se sabe de dónde provinieron, que arremetieron y básicamente encallejonaron a los manifestantes hace un par de semanas, recibiéndolos a golpe de tubazos, donde incluso murió un joven de 16 años. Esto ha exacerbado las manifestaciones que hoy día han sido reprimidas por la policía. El problema de las semanas pasadas, donde intervinieron estas fuerzas que reprimieron violentamente a los jóvenes, es que se presume, según las noticias de Hong Kong, es que eran miembros no identificados con uniforme, portaban camisas blancas y se presume que eran parte de las triadas chinas. ¿Qué es esto de las triadas chinas? Básicamente las mafias en China reprimiendo. Y básicamente, por parte de quién fueron enviadas estas mafias a reprimir a la población de Hong Kong, no se sabe. Podemos intuir quién los mandó, pero no tenemos las evidencias para aseverar que hayan sido enviadas por el propio gobierno chino. La situación hoy día es 49 detenidos, donde pueden purgar una pena hasta de 10 años por haberse manifestado en contra del régimen chino. ¿Qué defienden hoy día los hongkoneses? Que se mantengan las libertades políticas consagradas mediante el tratado, que les da una autonomía comparativa frente a la propia China. Híjole, que puede ser también un ejemplo y ruido para otras comunidades en la misma China que puedan generar levantamientos. Es muy delicado lo que está sucediendo. Es muy delicado porque el riesgo que se ha escuchado mediáticamente hablando es incluso la posibilidad de la intervención del ejército chino en Hong Kong, lo que violentaría el tratado por el cual el Reino Unido entregó a Hong Kong a China y entonces tendríamos que requerir básicamente la presencia de Naciones Unidas para que eso se impidiera. Entonces ahí está latente un foco interesante en una pequeña como isla que es Hong Kong, pequeña en tamaño, pero no en ingresos económicos, e incluso la ciudad más cara del mundo. Esto nos lleva al tema que tú querías preguntar, que era... ¿Venezuela? Venezuela. ¿Y el Escuadrón de la Muerte? No podríamos hacer una analogía del Escuadrón de la Muerte, que básicamente son las fuerzas de acción especial de Venezuela mandatadas por Maduro y que también lo que pretenden es evitar la manifestación pública antigubernamental. Antes las manifestaciones eran en las clases medias y medias altas y también las más opulentas. Hoy estas manifestaciones se han corrido hasta los que menos tienen, que han salido a las calles y que son a los que estos escuadrones de la muerte están llegando hasta las puertas de su casa para reprimirlos e incluso asesinarlos. Poner atención básicamente en mayo, Bachelet, que es básicamente quien preside en Derechos Humanos en Naciones Unidas, afirmó que sí existen estos escuadrones de la muerte en Venezuela. Otro tema extremadamente delicado en lo que respecta a los derechos humanos y a lo que pueda surgir. Y a la garantía de la libertad de expresión. Para exactamente ejercer las ideas y ejercer el derecho a manifestarse. Ileana, pues nos dejas mucho que pensar. Muchísimas gracias, como siempre. No, de nada. Karen.
Laura. Bueno, son regiones que nosotros vemos lejanas, sin embargo, recuerden que es un mundo interconectado, por eso esta visión global es tan importante tenerla presente en nuestro día a día. No sé si tenemos tiempecito, Karen, por allá en cabina para despedirnos con música. No, que ya no, pero bueno. Otro día hablamos de Liszt, que se cumple aniversario de su fallecimiento. Ya habrá oportunidad, quizás mañana. Por el momento nos despedimos. Esto fue todo por hoy en Noticias 22. Hasta la próxima.